¿Qué dice la Biblia sobre la cremación de los muertos? ¿Puede esto afectar la resurrección de los cristianos? Esta es una pregunta que muchas personas tienen, especialmente ahora que la cremación se está volviendo cada vez más popular. En menos de una década, alrededor del 70% de las personas podrían optar por este método. ¿Pero será que esta elección tiene alguna implicación espiritual? ¿Puede la forma en que se trata el cuerpo después de la muerte afectar el destino del alma? Lo que vamos a hablar aquí puede desafiar algunas creencias. Durante mucho tiempo, el entierro tradicional fue visto como la única opción aceptable entre los cristianos. ¿Pero realmente la Biblia condena la cremación? ¿O es más una cuestión de tradición que de doctrina cristiana? Muchas personas ni siquiera imaginan que la propia Escritura menciona casos de cremación e incluso el uso simbólico del fuego relacionado con la purificación y el juicio divino. Si tienes fe y te preocupa lo que sucede después de la muerte, necesitas entender este tema en profundidad. Después de todo, nadie quiere tomar una decisión sin conocer todas las implicaciones. Hoy vamos a analizar lo que realmente enseña la Biblia sobre este asunto, derribar algunos mitos y aclarar la relación entre la cremación, el entierro tradicional y la promesa de la resurrección. Así que, si alguna vez te has preguntado si la cremación puede interferir con el plan de Dios, prepárate para descubrir verdades que tal vez nunca hayas escuchado antes. Antes de empezar, dale like y suscríbete al canal, porque aquí hablamos sobre sabiduría bíblica, crecimiento espiritual y reflexiones cristianas que pueden cambiar tu forma de ver la fe. Y dime en los comentarios, ¿permitirías que te cremaran? Quiero saber tu opinión. Lo que sucede con el cuerpo después de la muerte es un tema que atraviesa generaciones, culturas y creencias. Durante siglos, el entierro tradicional fue la opción predominante en muchas sociedades, cargado de rituales funerarios profundos y simbolismos religiosos. Sin embargo, la cremación ha ido creciendo exponencialmente, y si la tendencia continúa, en una década será la elección del 70% de las personas. ¿El motivo? Es simple: cambio cultural, costos más bajos y una creciente preocupación por el impacto ambiental. Después de todo, mientras un cementerio ocupa espacio y requiere mantenimiento continuo, la cremación parece una alternativa más práctica. ¿Pero será que esta decisión es solo cuestión de practicidad o hay algo más profundo detrás de este cambio? El debate no se limita a la logística o al costo, sino que toca directamente la espiritualidad y la doctrina cristiana. Para algunos, la cremación es vista como una forma de purificación, un regreso rápido al polvo de la tierra, como se menciona en la Biblia. Para otros, el entierro tradicional refleja mejor la creencia en la resurrección y la espera del glorioso retorno de Cristo. ¿Y qué pasa con la Iglesia Católica, que durante mucho tiempo se opuso a la cremación, pero hoy la permite siempre que se haga con respeto? En el protestantismo, las opiniones varían dependiendo de la interpretación bíblica y la tradición de cada denominación. En medio de todo esto surge una pregunta inevitable. ¿La forma en que se trata un cuerpo después de la muerte influye en el juicio divino? Si miramos la cuestión desde un punto de vista ecológico, los argumentos a favor de la cremación ganan aún más fuerza. Los cementerios requieren vastas áreas de tierra, el uso de productos químicos para embalsamamiento e incluso concreto para las tumbas. Por otro lado, la cremación reduce ese impacto ambiental al evitar el uso excesivo de recursos naturales. Pero, ¿y las emisiones de carbono durante la incineración? ¿Será que simplemente estamos cambiando un problema por otro? Algunas alternativas, como la cremación por hidrólisis alcalina, prometen un impacto ambiental menor, pero aún son poco accesibles. Al final, la decisión se convierte en una mezcla de fe, conciencia ecológica y tradición familiar. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿qué dice realmente la Biblia al respecto? Muchos creen que las Escrituras prohíben la cremación. Pero ¿será que esa idea es correcta? Para entender mejor, es necesario profundizar en las referencias bíblicas y ver si existe una posición clara sobre el tema.
Después de todo, ¿qué ocurría en la antigüedad? ¿Cómo enfrentaban esta cuestión los siervos de Dios? ¿Y será que hay un correcto e incorrecto cuando hablamos del destino del cuerpo después de la muerte? Mucha gente cree que la Biblia condena la cremación, pero ¿es eso verdad? La realidad es que las Escrituras no establecen un mandato claro sobre cómo debe tratarse un cuerpo después de la muerte. En 1 Samuel 31, por ejemplo, vemos el caso de los cuerpos de Saúl y sus hijos, que fueron quemados después de haber sido deshonrados por los enemigos. Este detalle puede sorprender, ya que muestra que la cremación se practicaba en circunstancias específicas. Sin embargo, después de la cremación los huesos fueron enterrados, lo que puede indicar que el entierro seguía siendo la práctica preferida entre los israelitas. Pero ¿significa esto que la cremación era incorrecta o simplemente una cuestión cultural de la época? Otro punto interesante es que a lo largo de la Biblia encontramos muchas referencias al entierro, pero eso no significa que sea una orden divina. En la cultura hebrea, enterrar a los muertos era una práctica común, vista frecuentemente como un acto de respeto y honor. Podemos ver esto en Génesis 23, cuando Abraham se esfuerza por comprar un terreno para enterrar a Sara. El propio Jesús fue sepultado, siguiendo las costumbres judías. Pero ¿acaso la ausencia de menciones directas a la cremación significa que está prohibida? ¿O será que Dios permite que cada generación tome esta decisión según su contexto? Si observamos otros pasajes, veremos que la cremación, cuando se menciona, generalmente está ligada al juicio divino o a la destrucción. En Amós 2:1, Dios condena a Moab por haber quemado los huesos del rey de Edom, lo cual puede interpretarse como una profanación. En Josué 7:25, Acán y su familia son quemados después de desobedecer a Dios. Pero en este caso, el fuego simboliza castigo y no un rito funerario. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿El problema estaba en el acto de la cremación en sí o en el motivo por el cual se realizaba? Ante esto, muchos cristianos se preguntan, ¿el método por el cual se trata un cuerpo puede afectar la promesa de la resurrección? Después de todo, si Dios tiene el poder de devolver la vida a los muertos, ¿acaso depende del estado físico de los restos mortales? El fuego en la Biblia es uno de los símbolos más poderosos y, curiosamente, tiene significados opuestos. En algunos momentos, aparece como un instrumento de purificación y renovación, mientras que en otros representa destrucción y juicio divino. En Éxodo 3, por ejemplo, Dios se manifiesta a Moisés en una zarza ardiente que arde pero no se consume, una imagen clara de la santidad y presencia divina. También en 1 Reyes 18, el fuego desciende del cielo para consumir el sacrificio de Elías, demostrando el poder de Dios ante los profetas de Baal. En estos casos, el fuego no es algo malo, sino un símbolo de algo superior, una manera de revelar la voluntad divina. Pero ¿qué pasa cuando el fuego se presenta como un símbolo de condenación? Si observamos el Antiguo Testamento, veremos que el fuego también está relacionado con el juicio divino. En Levítico 20, Dios ordena que ciertos pecados se castiguen con fuego, lo cual muestra que este elemento puede representar la ira divina contra la impureza. Otro ejemplo impactante se encuentra en Números 16, cuando Coré y sus seguidores se rebelan contra Moisés y son consumidos por una llama que sale de la presencia del Señor. Es decir, el mismo fuego que purifica también puede ser un agente de destrucción, dependiendo del contexto. Esto plantea una pregunta interesante. Cuando un cuerpo es cremado, ¿el fuego simboliza purificación o juicio? ¿O será que estamos proyectando estas interpretaciones en algo que, al final, es solo un proceso físico? La doctrina cristiana entiende que la purificación espiritual no proviene de procesos externos, sino de la relación con Dios. Sin embargo, muchas culturas a lo largo de la historia han creído que el fuego tenía el poder de purificar no solo el cuerpo, sino también el alma. En algunas tradiciones antiguas, como en el hinduismo, la cremación se considera un paso esencial para liberar el espíritu del fallecido. En cambio, en el cristianismo,
Esta idea no tiene un fundamento bíblico, ya que la purificación ocurre a través de Cristo y no mediante el fuego físico. A pesar de eso, la asociación del fuego con la transformación y la renovación persiste hasta hoy, generando debates sobre el verdadero significado de este elemento en la fe cristiana. Ya sea como símbolo de purificación o de juicio, algo es seguro. El fuego tiene un papel profundo en la Biblia y en la manera en que interpretamos la vida después de la muerte. Pero, ¿qué significa esto para la resurrección? Si un cuerpo es consumido por el fuego, ¿puede eso impedir que Dios lo devuelva a la vida? Muchos cristianos se preguntan si la cremación puede afectar la resurrección de los muertos. Después de todo, si el cuerpo se convierte en cenizas, ¿cómo podría ser restaurado en el día del juicio? Pero esta preocupación ignora un punto fundamental de la fe cristiana. La resurrección no depende del estado físico del cuerpo, sino del poder de Dios. En 1 Corintios 15, Pablo explica que el cuerpo que será resucitado no es el mismo cuerpo físico que fue enterrado, sino un cuerpo transformado, incorruptible. Si Dios puede dar vida a partir del polvo de la tierra, como hizo con Adán, ciertamente puede devolver a la existencia a cualquiera, independientemente de lo que haya ocurrido con sus restos mortales. Otro punto esencial se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, donde Pablo afirma que los muertos en Cristo resucitarán primero, antes de que los vivos sean arrebatados. Nota que no menciona el estado de los cuerpos, porque eso no es un obstáculo para Dios. Piensa en las personas que murieron hace siglos y cuyos cuerpos ya se desintegraron, o en aquellos que se perdieron trágicamente en el mar. ¿Acaso estarían excluidos de la resurrección? Claro que no. La promesa bíblica es clara. Dios tiene control absoluto sobre la vida y la muerte, y nada puede impedir su plan. Entonces, ya sea por sepultura tradicional o cremación, el destino eterno de los cristianos sigue siendo el mismo. Para ilustrar esto, piensa en una semilla. Cuando plantamos una semilla, se desintegra en la tierra antes de dar origen a una planta completamente nueva. De la misma manera, nuestro cuerpo físico es solo una cáscara temporal, y lo que realmente importa es el cuerpo glorificado que recibiremos en la resurrección. Esto también nos recuerda que el verdadero enfoque de la fe cristiana no debe estar en la preservación del cuerpo físico, sino en la esperanza de la vida eterna. Al fin y al cabo, la espiritualidad cristiana no se basa en rituales funerarios ni en el impacto ambiental del entierro, sino en la certeza de que la muerte no es el final. Si la resurrección no depende del estado físico del cuerpo, ¿por qué entonces la cremación sigue generando tantas discusiones? ¿Será que la resistencia proviene de una cuestión teológica o simplemente de cambios culturales y ambientales? La forma en que lidiamos con la muerte ha cambiado drásticamente a lo largo de los siglos, y la cremación se está convirtiendo en una opción cada vez más común. Uno de los principales factores para este crecimiento es el impacto ambiental del entierro tradicional. Para que te hagas una idea, los cementerios requieren grandes áreas de tierra, además de consumir madera, metales y productos químicos utilizados para conservar los cuerpos. En cambio, la cremación reduce significativamente el espacio necesario y evita el uso de sustancias dañinas para el medio ambiente. Con una sociedad cada vez más consciente de la ecología, no es sorprendente que muchas personas estén reconsiderando los ritos funerarios tradicionales. Además de la preocupación ambiental, el cambio en la mentalidad cultural también desempeña un papel importante. Antes, el entierro tradicional era visto como la única opción aceptable dentro del cristianismo, pero hoy muchas iglesias ya permiten la cremación. La Iglesia Católica, por ejemplo, durante siglos desalentó esta práctica, pero en 1963 comenzó a aceptarla siempre que se realice con respeto. En el protestantismo, las opiniones varían. Algunas denominaciones ven la cremación como una decisión personal, mientras que otras todavía prefieren el entierro tradicional. Otro factor que impulsa la popularidad de la cremación es la practicidad.
En grandes ciudades, los cementerios están llenos, lo que dificulta encontrar un lugar accesible para el entierro. Además, los costos de un entierro tradicional pueden ser altos, mientras que la cremación suele ser más económica y flexible. Con todos estos cambios en marcha, surge la pregunta: ¿la decisión entre cremación y entierro debe basarse únicamente en aspectos prácticos y ambientales? ¿O existen orientaciones espirituales que debemos considerar? La relación de la Iglesia con la cremación no siempre ha sido clara. Durante siglos, la Iglesia católica se opuso firmemente a esta práctica, asociándola con creencias paganas que negaban la resurrección de los muertos. Sin embargo, en 1963, el Vaticano flexibilizó esta posición, permitiendo la cremación siempre que no se eligiera por razones contrarias a la fe cristiana. Hoy en día, la Iglesia acepta la cremación, pero recomienda que las cenizas se conserven en lugares sagrados, como cementerios o columbarios, en lugar de ser esparcidas o guardadas en casa. Esta orientación refuerza la idea de respeto al cuerpo, visto todavía como un templo del Espíritu Santo, incluso después de la muerte. En el protestantismo, las opiniones varían mucho. Algunas denominaciones consideran la cremación como una elección personal, sin implicaciones espirituales. Otras, más conservadoras, todavía prefieren el entierro tradicional, argumentando que está más alineado con los ejemplos bíblicos. Sin embargo, incluso dentro de estas corrientes más tradicionales, no existe una prohibición explícita. Los pastores suelen recordar que la resurrección no depende del estado del cuerpo, sino del poder de Dios, lo que convierte la cremación en una decisión de conciencia para cada cristiano. Es interesante notar que, a pesar de estos cambios doctrinales, muchas personas aún se sienten incómodas con la idea de la cremación. Esto sucede porque, durante generaciones, se nos enseñó a ver el entierro tradicional como la norma cristiana. Además, los ritos funerarios tienen un fuerte peso emocional y cultural, y cambiar estas tradiciones puede ser difícil. Después de todo, las despedidas son momentos delicados y la gente busca consuelo en prácticas conocidas. Pero, ¿realmente seguir un rito específico define la fe de alguien? La Biblia enseña que Dios mira el corazón y no la forma de las despedidas humanas. Al final, la decisión entre la cremación y el entierro tradicional va más allá de las doctrinas de la Iglesia. Involucra valores personales, creencias familiares e incluso factores prácticos. Pero, ¿cómo elegir algo que traiga paz al corazón y esté en armonía con la fe? Tomar la decisión entre la cremación y el entierro tradicional no es solo un asunto logístico, sino algo profundamente personal y emocional. Para muchos, la elección está ligada a la fe y la esperanza de la resurrección, mientras que para otros, lo que importa son las preferencias familiares y los ritos funerarios a los que están acostumbrados. Algunos encuentran consuelo en saber que sus cuerpos serán enterrados de acuerdo con la tradición cristiana, mientras que otros prefieren la cremación por razones prácticas. Al final, no existe una respuesta única. Lo que realmente importa es que esta decisión traiga paz al corazón de quienes parten y de quienes se quedan. El impacto emocional sobre la familia también debe ser considerado. Si una persona desea ser cremada, pero sus seres queridos se oponen, puede surgir un conflicto delicado. Por eso, es esencial discutir este tema en vida, evitando que la decisión recaiga en los familiares en un momento de dolor y vulnerabilidad. Además, los ritos de despedida son importantes para el duelo, y cada familia tiene su propia manera de enfrentar esa partida. Algunas prefieren velorios tradicionales, mientras que otras optan por ceremonias más íntimas, lo cual también puede influir en la elección entre cremación y entierro tradicional. También entran en juego aspectos prácticos. El costo del entierro tradicional puede ser un factor decisivo para muchas familias, ya que implica gastos de ataúd, nicho, tasas de cementerio y mantenimiento. En cambio, la cremación suele ser una opción más accesible y flexible, permitiendo que las cenizas sean guardadas o esparcidas de acuerdo con la voluntad del fallecido. Además, el impacto ambiental
también influye en la decisión. Las personas preocupadas por la ecología pueden ver en la cremación una alternativa que reduce la ocupación de espacio y el uso de recursos naturales. En última instancia, independientemente de la elección, lo más importante es que esté alineada con la fe y los valores de la persona. Después de todo, ante la muerte, la mayor certeza para un cristiano no está en el destino del cuerpo, sino en la promesa de la resurrección. Y eso es precisamente lo que enseña la Biblia. Dios tiene el poder de restaurar todas las cosas, sin importar el estado físico de nuestros cuerpos. Después de todo lo que hemos visto, llega la gran pregunta. Si fuera hoy, ¿ya sabrías qué decisión tomar? La verdad es que muchas personas pasan la vida sin reflexionar sobre esto y dejan esa elección para otros. Pero ¿no sería más sabio definirlo mientras todavía hay tiempo? Al final, no estamos hablando solo de una decisión práctica, sino de algo que toca la fe, la espiritualidad e incluso la forma en que cada uno percibe la promesa de la resurrección. Ahora que conoces mejor lo que dice la Biblia y comprendes los aspectos espirituales y prácticos de la cremación y el entierro tradicional, tiene sentido pensar en lo que más puede estar influyendo en tu fe. ¿Será que ya estás viviendo de acuerdo con los principios en los que crees? ¿O aún hay dudas e incertidumbres que necesitan ser resueltas? Una cosa es cierta, la vida no termina aquí, y las decisiones que tomamos hoy reflejan la eternidad. Entonces, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo guardarás para ti o lo compartirás con alguien que también necesita entender estas verdades? Quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la cremación es una opción válida para los cristianos? ¿O aún tienes dudas al respecto? Sigamos esta conversación porque este tema no termina aquí. Y por supuesto, si este contenido te ayudó a ver este tema con más claridad, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí hablamos sobre temas profundos de la fe cristiana y exploramos cuestiones que mucha gente ignora. Y si deseas seguir aprendiendo, haz clic en el próximo video y descubre más sobre la relación entre la espiritualidad y las decisiones que tomamos en la vida. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.